Bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutos para que se nos unan más participantes. Bienvenidos a todos a nuestra reunión virtual, a este espacio de información y aprendizaje organizado por FENALCE, hoy acompañados de Monómeros y Mosaic a través de estos medios que hemos puesto a disposición de ustedes para acercarnos y pues llegar a nuestros productores nacionales. Yo soy María Camila Ochoa y agradecemos haberse conectado. El motivo de este seminario web y foro es hablar de la importancia de la nutrición balanceada de cultivos para la salud humana en un mundo pandémico. Hoy nos acompaña el doctor Ismail Chakmak, PhD de la Universidad de John James en Stuttgart, Alemania, y actualmente es profesor en la Universidad de Sabancı en Estambul, Turquía. El doctor Chakmak ha publicado más de 190 artículos científicos y ha citado 31.000 veces en diferentes investigaciones a nivel mundial, siendo uno de los investigadores más citados según Google Scholar y Clarivate Analytics. El doctor Chakmak ha recibido diferentes premios, entre otros el Premio de Nutrición de Cultivos a nivel mundial por parte de la Asociación Internacional de Fertilizantes, IFA, en el 2005. También recibió el premio de la Fundación Australiana Crawford en 2007, el premio de la Fundación Alexander von Humboldt en Alemania en el año 2014. También recibió el premio de Ciencias por el Instituto Internacional de Plantas IPNI en el año 2016 y para este mismo año el Premio Mundial de la Academia de Ciencias Agrícolas. Sin más preámbulos, entonces los dejamos desde Turquía en diferido con el doctor Chakmak. Good morning, good afternoon. Muy buenos días, buenas tardes a cada uno. My name is Ismail Chakmak. Mi nombre es Ismail Chakmak, trabajando aquí en la Universidad de Estambul, en Turquía. Greetings, everyone from Istanbul. Saludos a cada uno desde Estambul. I am happy to Estoy contento de estar conectado a Colombia y otros países en línea. I was several times in Colombia. He estado varias veces en Colombia. He dado muchas participaciones, conectado con simposios, conferencias, y espero en el futuro cercano estar nuevamente en Colombia para tener la oportunidad de reuniones frente a frente y dar charlas. Realmente extraño ese buen café, esa buena comida, y espero que pronto estaremos juntos en Bogotá o en otras ciudades.
Hoy mi webinar está enfocado en el rol, la función que tiene la nutrición balanceada para la salud humana en un mundo pandémico. Durante esta pandemia hemos aprendido de nuevo que el sistema inmunológico, la función inmunológica, es muy importante para combatir en contra de los diferentes virus o bacterias, ataques virales como el coronavirus. Hemos aprendido también que los micronutrientes son muy importantes para el sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico necesita suficiente cantidad de micronutrientes para funcionar apropiadamente y responder contra los ataques virales. Y entre esos micronutrientes, el zinc, el selenio, vitamina A, son muy importantes. Hoy mi presentación está concentrada principalmente en zinc, hierro, pero quiero decirles que la vitamina A es muy importante para todo el sistema inmunológico. Y cada uno sabe que hoy los suelos agrícolas están bajos en micronutrientes. Y por ejemplo, el zinc, la deficiencia es común. Alrededor del 40% de los suelos agrícolas, el zinc está bajo en el suelo y entonces la comida que se produce, los alimentos que se producen en esos suelos es muy bajo. Estoy tratando de decirles que el zinc es bajo en el suelo, entonces el zinc va a estar bajo en la dieta y consecuentemente la deficiencia de zinc es común en la población mundial y la deficiencia de zinc en el suelo va a ser deficiencia en los alimentos y va a reflejar en la población mundial. Hay una contraposición. Si los suelos son deficientes en el suelo, va a incidir en la población. Y hoy, alrededor de 2.000 millones de personas son deficientes en micronutrientes. Y a esto le llamamos una hambre oculta. La hambre oculta habla de la deficiencia de vitaminas y micronutrientes en la población mundial. Hay muchos reportes publicados que indican que la deficiencia de micronutrientes es un problema global y ha afectado a los niños y a las mujeres. Hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud que el 45% de muertes entre niños menores de 5 años están asociados con la desnutrición. En otros reportes, la desnutrición es el factor número 1 en las muertes mundiales por año. Vemos en este slide las diferentes razones, causas por las muertes de cada año. Y la desnutrición es el problema principal, responsable de la mayoría de muertes en el mundo. El hambre oculta, la deficiencia de micronutrientes, es la primera forma de la desnutrición. La pregunta es, ¿qué pasa si nuestro cuerpo tiene deficiencia de micronutrientes? Hay muchas funciones en nuestro cuerpo que están afectadas por la deficiencia de micronutrientes, como por ejemplo la inmunidad. El sistema inmunológico, suficiente cantidad de, si nuestro cuerpo está deficiente, hay mucha susceptibilidad a la infección. Los niños son muy susceptibles a la infección. Otro problema se refiere al funcionamiento del cerebro y del desarrollo del cerebro. Y como consecuencia hay afectación. El desarrollo físico de los niños se reduce cuando los niños sufren de la deficiencia. Bien sensitivos a eso. Por ejemplo, la deficiencia de yodo
en el mundo, la función del cerebro. Anemia también es un problema en la población mundial. Más de 1 billón de personas son afectadas de anemia. Una de las razones de anemia es falta de hierro. También afecta el bienestar y la función en el trabajo. Como yo dije, los micronutrientes juegan un papel importante en la respuesta al sistema inmunológico y defensa. Tienen una función muy importante antiviral y antibacterial en nuestro cuerpo. Y los micronutrientes son responsables de la función inmunológica en contra de diferentes virus o bacterias, ataques de bacterias. Y particularmente los micronutrientes, aquí el zinc, el selenio. Muchas publicaciones nos muestran que el zinc es importante en nuestro sistema inmunológico y nos muestra un efecto antiviral. El zinc es crítico, que fortalece el sistema inmunológico y la respuesta en contra de diferentes tipos de virus, especialmente el coronavirus. El doctor Eric Boyd del programa Harvest Plus reportó recientemente indicando que la adecuada función de todas las células inmunológicas es dependiente de alta concentración de zinc. También él dice que la biofortificación o el enriquecimiento de los micronutrientes en los alimentos es una estrategia importante para la salud y mantener el sistema de salud inmunológico. La pandemia del coronavirus resalta de nuevo la necesidad para asegurarnos de una buena nutrición. La deficiencia del zinc es un problema mundial, especialmente en niños en cantidad de países. Los niños, particularmente en países de desarrollo, son muy afectados por la deficiencia de zinc. La ingesta de la dieta de micronutrientes está afectado en esos países. Y tiene un efecto detrimental en las diferentes funciones del cuerpo. Por ejemplo, en Colombia, los niños están sufriendo mucho de esa deficiencia y muestra que es un problema común de los niños en Colombia. Aquí voy a mostrarles un ejemplo. Este estudio muestra que el 50% de los niños colombianos menores de 5 años sufren de deficiencia de zinc. Y este proyecto fue coordinado por la Universidad del Rosario. Esta publicación dice que la deficiencia de zinc es crítica. Es un problema en la población mundial, especialmente en los niños. Y es muy importante en Colombia. Y este problema está muy relacionado con la pobreza y la falta de seguridad alimentaria. Otro papel también publica que la deficiencia de zinc es un problema común en varios países latinoamericanos y del Caribe. Esta publicación fue conducida en diferentes países latinoamericanos y aquí les voy a mostrar algunos resultados de México, Guatemala, Colombia y Ecuador. Esta publicación dice y nos muestra que hay una alta prevalencia de zinc con niños menores de 6 años en esos países. Por ejemplo, en Colombia, la encuesta muestra que la prevalencia de la deficiencia de zinc es particularmente alta en los grupos indígenas. 56% de los niños indígenas, de esos niños indígenas, son afectados por deficiencia de zinc. Y en el caso de los grupos no indígenas, solo el 42% de los niños
fueron afectados por la deficiencia de zinc. Aquí vemos la situación en México, Guatemala, Colombia y Ecuador, y podemos reconocer que la deficiencia de zinc está afectando más o menos 30-35% de los niños en México, alrededor del 40% afectados en Guatemala. En el caso de Colombia, tú lo ves ahí, como el 50% de los niños afectados, menores de 5 años de edad, son afectados. En el caso de Ecuador, más o menos un 30-35% de los niños son afectados por la deficiencia de zinc. Que lo que estoy tratando de decir es que el zinc, la deficiencia de zinc es muy importante, problema de salud en número de países en desarrollo y sobre todo en países latinoamericanos como en el caso de Colombia. El próximo slide nos muestra que el problema no es únicamente un problema de salud, sino también es un problema importante económico. Había un proyecto conducido por el Programa Mundial de Alimentación, por la Comisión Económica para Latinoamericana y el Caribe, por las Naciones Unidas, y en este proyecto nos muestra que en 2014 la desnutrición generó un costo total de 2.500 millones de dólares en Ecuador y 21.500 millones de dólares en México. Estos números son equivalentes al 2.5% y 1.5% del Producto Interno Bruto. En México, estos números son grandes. Como puedes ver, este problema de deficiencia de micronutrientes no es únicamente un problema de salud, sino también es un problema económico. En otro slide, también nos resalta el impacto económico de la desnutrición, por ejemplo, en África. Aquí hay algunos ejemplos de Etiopía, Uganda, Egipto. Vemos que la desnutrición costó una pérdida en la economía de 1.9% del Producto Interno Bruto. Y la pérdida en Etiopía fue de 16.5% Producto Interno Bruto. Estos números son realmente grandes y nos muestran que la deficiencia de micronutrientes es un problema relevante en términos de salud y también en términos de la economía, el impacto económico de esos países. La principal pregunta hoy es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la deficiencia de micronutrientes? Problema número uno, la razón número uno, baja cantidad de micronutrientes en los suelos agrícolas. Los suelos son grandes para producir alimento. Están bajos en micronutrientes, bajos en zinc, bajo en selenio. Los suelos son ricos en esos nutrientes, pero no está disponible. La disponibilidad de zinc está bajo porque el alto pH, baja materia orgánica, baja humedad o por lixiviación en el caso de suelos ácidos, etc. Los suelos son bajos en la disponibilidad de micronutrientes. Esa es una de las razones por la que la deficiencia de micronutrientes es baja. Y el segundo, si los suelos están bajos en micronutrientes, la comida producida en esos alimentos es baja. Inadecuados ingesta de los micronutrientes en la dieta. Y la tercera situación es muy importante. La tercera razón es la producción de cultivos y los sistemas de agricultura nunca fueron diseñados con el propósito de mejorar la nutrición humana y la salud. Durante ha existido la agricultura, siempre es producir más y generar ganancia.
Ese es el principal desafío, es la meta. ¿Cuántos agricultores hoy están cultivando para mejorar la nutrición humana? Eso nunca han estado incentivados, motivados. Nunca ha sido una meta en nuestros sistemas de producción de la agricultura. El mundo quiere producir más y hacer más dinero. Y ustedes ven acá que hoy los suelos, la mayoría de suelos agrícolas están muy bajos en micronutrientes, particularmente el zinc. Como lo dije, alrededor del 40% de los suelos cultivados agrícolamente están deficientes en zinc. Esto no nos sorprende. ¿Por qué? Porque la concentración del grano es muy baja en tales suelos agrícolas. Aquí pueden ver un ejemplo de Anatolia. En Anatolia, ustedes saben, tenemos mucha deficiencia de zinc en los suelos. Y cuando cultivas trigo, por ejemplo, sin aplicar zinc, la primera cosa que tú ves es baja productividad. Podemos producir tan pobre como lo ves en este slide, pero luego cosechas esas plantas y vas a ver otro problema. No solo el rendimiento es bajo en estos suelos deficientes en zinc, también la calidad de ese grano, la concentración de zinc en ese grano está muy baja. Por ejemplo, bajo zinc. Como lo ves acá, el trigo, el maíz, el arroz, la yuca o los frijoles que se crece en estos suelos deficientes va a tener bajo contenido de zinc en el grano y vamos a tener problemas con la nutrición. El valor nutricional que se produce es muy bajo. Puede ser que hay problema con la producción. Hay dos tipos de problemas cuando los suelos son bajos en zinc. En otro ejemplo, muestra qué tan importante la fertilización de zinc es para una apropiada producción y desarrollo del trigo. Y puedes verlo acá, el zinc que se aplicó en los lotes con zinc, sin zinc, con zinc, sin zinc. Puedes ver la diferencia en plantas crecidas con o sin zinc. Fertilización de zinc. Miras, hoy los alimentos básicos, trigo, maíz, frijoles, legumbres, yuca, esos están bajos en concentración de micronutrientes. Aún con las condiciones del suelo, ellos contienen muy baja cantidad de micronutrientes. Ellos necesitan adicionalmente micronutrientes para tener suficientes niveles de micronutrientes en el grano para una mejor nutrición humana. En el número de países en desarrollo, por ejemplo, vemos que los cereales, el 75% contribuyen a las calorías diarias en las áreas rurales y son muy bajos en micronutrientes. A menudo, cuando estas personas en áreas rurales comen casi cada día arroz, trigo, alimentos basados en maíz y están muy bajos y por eso muchas veces el cuerpo desarrolla la deficiencia de zinc u otros micronutrientes. Aquí puedes ver la común concentración de zinc en los cereales. Por ejemplo, en Colombia, yo puedo adivinar que la concentración de zinc en el grano de trigo puede ser 20-25, en arroz, maybe 15-20 partes por millón. Pero esas concentraciones son muy bajas. Yo estaba varias veces se me olvida el nombre de Ibagué, se me olvidó el nombre de esa localidad famosa en Colombia donde producen mucho arroz. En esas regiones, por ejemplo, yo espero que la concentración de zinc está probablemente 20-25 partes por millón, pero la concentración deseada es 35-40. Hay una gran brecha entre lo deseado y la situación actual.
esta brecha debe de reducirse para tener un buen impacto en la nutrición humana, en la salud humana, sensible a la población indígena o a los grupos de niños o mujeres. Otro problema que causa la deficiencia de micronutrientes en el suelo es la intensificación de agricultura, aumento en el rendimiento, y cada agricultor, fitomejoradores, están motivados para producir más y cultivares con altos rendimientos. Eso es bueno. Producir, desarrollar nuevas líneas de variedades, pero cuando tienes cultivares de alto rendimiento, estamos causando otro problema. Tenemos que reducir este problema para producir nuevos genotipos, arroz, maíz con alta capacidad de rendimiento, porque causa un problema. Estos cultivos cada año remueven mucha cantidad de micronutrientes del suelo. Entre más alta sea la intensificación de la agricultura, entre más alta sea el potencial de rendimiento, así más alto es el riesgo para agotar los micronutrientes en el suelo. Estos cultivos remueven cada año zinc, selenio, yodo de los suelos agrícolas. ¿Cuántos agricultores hoy aplican zinc a los suelos en el siguiente año? Cuando incrementas el rendimiento, incrementa la biomasa y causas otro problema. Estamos induciendo a un problema de dilución de los nutrientes en el tejido, diluir los nutrientes en la semilla, en el grano, el tamaño de la semilla. Sí. El agotamiento de los nutrientes en el suelo, la dilución de los nutrientes en la semilla, son problemas muy importantes hoy. Y esto envuelve alta incidencia de deficiencia de micronutrientes en la población humana. Aquí podemos ver bonitamente el incremento en el rendimiento del grano a través del tiempo. Puedes ver posiblemente 100 años atrás, cada rendimiento de trigo era como 2 toneladas y ahora son 7 toneladas por hectárea. Pero ¿sabes qué pasa cuando incrementas el rendimiento? Al mismo tiempo, reduces la concentración de zinc en el grano por la dilución. Reduce la proteína, se diluye. Está bien porque aumentaste el rendimiento, pero debes de saber que la calidad nutritiva del grano bajó. Otro ejemplo aquí, puedes ver a través de los años, históricamente han habido cambios en la proteína del grano y del zinc a través de los años, y se ha disminuido la concentración de esos nutrientes esenciales para el cuerpo humano. Como ya lo dije, los micronutrientes remueven cada año por las plantas y esos micronutrientes deben ser reemplazados cada año. De lo contrario, es muy significante problema de agotamiento de micronutrientes está ocurriendo en los suelos agrícolas. Y yo sé que la mayoría de agricultores en los sistemas agrícolas, la nutrición mineral, la aplicación de fertilizantes minerales se concentra únicamente en aplicaciones de NPK. Muy poca atención se presta a otros nutrientes, como por ejemplo azufre, boro, el zinc. Digamos, por ejemplo, tú eres un agricultor de maíz y has producido maíz en Colombia. Digamos que tu rendimiento es de 12 toneladas por hectárea. Tu meta son 12 toneladas. ¿Y sabes qué pasa? Con 12 toneladas de rendimiento por hectárea, estás removiendo del suelo
En un año dado, has removido 450 gramos de zinc. Puedes imaginarte, cada año estás removiendo más de 400, 500 gramos de zinc del suelo por hectárea. Después de cierto tiempo, los suelos están agotados de zinc. Y después de tiempo, el grano que estás cosechando contiene poco zinc. Has impactado la producción, has impactado la calidad nutricional, has impactado la salud de la población. Yo creo que una de las razones de la deficiencia de zinc en nuestros suelos agrícolas no están relacionados solamente, digamos, cuando preguntas ¿por qué nuestros suelos están bajos en micronutrientes? ¿Por qué la concentración de zinc es baja? Y decimos siempre, oh, baja materia orgánica, alto pH, bajo pH, baja contenido de humedad. Yo quiero decirte, otra importante razón es relacionado a la remoción de los nutrientes de los suelos agrícolas por altos cultivares. La remoción de nutrientes del suelo a través de la cosecha de cada año es otra razón por la cual los suelos están bajos en micronutrientes. Y es por eso que la nutrición balanceada, todo el mundo está aplicando NPK, pero ellos deberían de estar balanceados con otros micronutrientes como el zinc, el azufre, el boro. Tú te aseguras de una buena productividad y al mismo tiempo de la calidad. Aquí te voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, crecemos trigo con diferentes fuentes de fósforo. Usamos fertilizante DAP, usamos MAP y usamos también un fertilizante fosfatado que tiene zinc. Y este fósforo que tiene zinc, en este caso usamos Microessential Zinc. Contiene fósforo y tiene zinc. Y mira qué pasa en este suelo. El desarrollo de la planta es mejor con este suelo con bajo zinc. El desarrollo de la planta es mejor cuando aplicamos fertilizantes con micronutrientes. Cuando vamos al campo, la misma foto. Aquí el NPK tenemos mejor rendimiento, pero cuando agregamos NPK con zinc o con azufre, vamos a tener, si le agregamos boro, vamos a tener más. Esto es muy importante. La nutrición balanceada es realmente muy crítica. Una situación agronómica que se necesita ser considerada en los suelos agrícolas para alcanzar buena productividad y para alcanzar una buena nutrición, una calidad de nutrición en los granos que estamos cosechando o en las partes comestibles de las plantas. La próxima pregunta: ¿qué clase de soluciones y políticas están implementadas ahora para contrarrestar el problema de la desnutrición por los micronutrientes? Hay muchas organizaciones internacionales, nacionales, programas a nivel nacional, a nivel regional, para minimizar, para aliviar el problema de la nutrición. Y ahorita te voy a mostrar unos pocos slides, los cuales muestran las estrategias comunes políticas usadas para reducir el problema del hambre oculta. La deficiencia de micronutrientes es un problema en la población mundial. Las políticas conocidas agrícolas están usualmente concentradas en educación y capacitación. Eso es una forma común. Y la segunda, la diversificación de producción de alimentos, la diversificación de dietas, es otra estrategia para minimizar ese problema.
o la biofortificación, o agregarle esos minerales durante el proceso. Voy a agregar un poco más a eso. Esta estrategia no tiene mucha aplicación y no es económicamente viable. Podemos diseñar programas de fitomejoramiento para desarrollar nuevos cultivares con alta concentración de nutrientes. Hay otras formas que están siendo usadas para minimizar el problema del hambre oculta. Pero quiero decirte algo. Sin embargo, a través de muchos años, esa diversa nutrición y las políticas, estrategias relacionadas han implementado, no sé cuántos billones de dólares han gastado hasta la fecha para minimizar para combatir el problema del hambre oculta. Pero quiero decirte que el problema global es el mismo hoy. Aún así ha crecido. Desde mi estudio de doctorado, aún antes yo escuchaba que el problema de la deficiencia de micronutrientes es un problema, y después de 30, 40 años hemos conducido muchos internacionales, nacionales, acciones, programas a nivel social, a nivel nutritivo, a nivel político, a nivel agrícola, y todavía el problema global se ha extendido y aún así ha crecido hoy. Todavía nos hacen falta impactos medibles para ese problema. Todavía nos hacen falta historias de éxito, reales historias de éxito en este problema, para solventar el problema. Puedes ver acá. Este es un reporte de la UNICEF. El año es octubre de 2019 y en este reporte dice número alarmante alto de niños desnutridos a nivel mundial. Y en otro reporte nos dice acá de la Organización Mundial de la Salud, resalta que ha incrementado el problema en África de la desnutrición. Y en ese reporte dice que hay más niños de retraso de crecimiento, más hoy que 20 años atrás. Y este problema, han hecho muchos esfuerzos internacionales y ese problema todavía existe hoy, todavía es grande, todavía es relevante. Como yo lo dije, este problema está creciendo. Yo quiero decir algo bien claro, declaraciones bien sencillas que tengo que hacer hoy. Si los selectos micronutrientes como el zinc está haciendo falta en los suelos, si el zinc está bajo en las partes comestibles de las plantas a los niveles deseables para la nutrición humana. ¿Cómo estos programas agrícolas y estas políticas están siendo exitosas? Primeramente, tenemos que poner los suelos a nivel de zinc. Primero, los alimentos tenemos que ponerlos contentos con el zinc y después empezar los programas de entrenamiento, educación, capacitación, programas sociales, políticas. Primero debemos que hacer que los suelos estén suficientemente altos de micronutrientes para mejor producción y mejor calidad. Esto hace falta. Los micronutrientes están haciendo falta en los suelos. ¿Cómo podemos desarrollar programas caros, proyectos a través de los años sin ponerle atención al aspecto nutricional de los suelos, de los cultivos que se cultivan? Tenemos que poner primero atención antes de cualquier cosa. Tenemos que estar seguros que tenemos buena cantidad de zinc. Cuando vamos donde el doctor y le decimos, mi niño está deficiente de nutrientes, ¿qué hago?
Los nutricionistas, los médicos, aún la gente de alimentos, usualmente enfatizan una forma médica para solventar el problema. Por ejemplo, le ofrecen tabletas de zinc, tabletas de hierro. Contactan al gobierno y le dicen, tenemos que biofortificar todos los granos con zinc. Durante el proceso de fabricación de los alimentos, de estos cereales, estos alimentos con cereales. Pero, ¿sabes? Esas formas médicas, esas formas industriales, alimenticias, están bien, pero no son sostenibles. No están al alcance de familias de bajo ingreso, países con bajo ingreso. No podemos ofrecerle cada día tabletas de zinc a los niños como suplemento. Y los alimentos biofortificados son muy caros. Ve al supermercado y pregunta por el precio. Es muy caro. Hay un problema con la biofortificación. No puedes agregarle zinc o yodo en los cereales, en la harina de cereal, homogéneamente, porque la cantidad que necesita es tan pequeña que no va a producir una buena harina homogéneamente distribuida de zinc, selenio. Esto no es fácil, una práctica fácil. Este es otro problema. Y sabes que el problema hoy es, principalmente ocurre en familias de bajo ingreso, en áreas rurales. No podemos fácilmente implementar esas soluciones en esas regiones. Y alternativamente, la agricultura es una fuente primaria de todos los nutrientes entrando al sistema de alimentación humana y ofrece soluciones más sostenibles, como por ejemplo, diseñar fitomejoramientos para desarrollar nuevos genotipos con alto zinc, vitamina A y otros micronutrientes. La agricultura también ofrece otra opción, una opción complementaria, la aplicación de fertilizantes, que podemos aplicar fertilizantes con micronutrientes, como indiqué unos slides atrás, que la nutrición balanceada es importante no solo para una mejor productividad, pero una mejor calidad. Entonces, obtén tu zinc de la finca. Obtén tu zinc, tus micronutrientes de la finca, de los suelos, no de la farmacia, no de la industria alimenticia. Trae tus micronutrientes naturalmente de la finca, del suelo. Y por eso hoy el concepto, la producción de alimentos dirigidos a la nutrición, está creciendo, está desarrollándose. Es un nuevo concepto que está empezando a ser usado en diferentes países y considerando el crecimiento global de esta preocupación de la reducida ingesta diaria de micronutrientes. Y los sistemas de producción tienen que estar sensitivos a la nutrición. Promover cultivos que sean ricos en micronutrientes. Tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que concentrarnos no mucho en más alimentos, sino en alimentos que sean buenos en nutrición, de tal forma que nuestros sistemas de producción deben de ser sensitivos a la producción de cultivos con nutrición. Y te voy a demostrar estrategias de fertilizantes basadas en la nutrición, muy importantes en aumentar el valor nutricional, la calidad de los productos cosechados en términos de micronutrientes. Y los fertilizantes, una solución para contrarrestar la desnutrición. Vas a ver realmente efectivos estos fertilizantes. Estos no son muy conocidos y no son considerados por los que hacen las leyes.
no son considerados por los que toman las decisiones en los programas, en sus políticas. Recuerda este slide. Aplicar zinc, fertilizantes con zinc en esos suelos bajos en zinc. Vas a generar dos beneficios. Mejoras el rendimiento y mejoras la calidad. Incrementas la nutrición, el valor nutricional de lo que has cosechado, de los cultivos. Aquí vemos el trigo. El trigo aplicado con zinc en el suelo y también zinc en el suelo y también al follaje. Podemos fortalecer, podemos subir la concentración del zinc en el grano a través de la aplicación de fertilizante. Es un incremento fantástico. En otro ejemplo de Zimbabue, aquí en Zimbabue, el maíz, cuando no aplicas fertilizante, ¿qué pasa? Es menos de 1 tonelada. Cuando aplicas nitrógeno, fósforo, aumenta significantemente. Cuando aplicas nitrógeno, fósforo, junto con zinc, tienes adicional producción. Y mira la concentración del zinc en el grano. La misma foto. Cuando no aplicas fertilizantes, solo hay 15 partes por millón de zinc en el grano, pero cuando aplicas nitrógeno, fósforo junto con zinc, tienes 25 partes por millón de zinc. Esto es muy importante. Puedes imaginarte, tienes pan en tu mesa con 15, hecho de grano que tenía 15 partes por millón de zinc, y ahora ese pan que comes hoy se hizo con un grano que tiene 30 partes por millón. Es una buena contribución a la salud humana. ¿Cuántos países? 10 países, 32 localidades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en esos 10 países, 32 localidades con la fertilización de zinc? Donde no aplicamos zinc al grano, en 10 países, India, Kazajstán, Pakistán, México, Brasil, ¿qué pasa? Cuando no aplicamos zinc, tiene 25, 26 partes por millón. Al aplicar zinc, la aplicación de zinc, tenemos doble la cantidad de zinc. Esto es fantástico, un incremento fantástico. Yo quiero decirte, los programas de fitomejoramiento, estos biomoleculares sueñan con esto, una respuesta rápida, irrelevantemente de la ecología, las condiciones del ambiente. 10 países, 32 localidades, pero en todos esos países funciona. Podemos hacer la doble la concentración de zinc. Esto es muy impactante, el incremento para una mejor salud, una mejor nutrición. En otro patrón, nitrógeno y azufre son muy importantes tener más zinc en el suelo. Si la planta sufre de nitrógeno y azufre, va a haber una pobre respuesta al zinc. Las plantas no van a translocar el zinc al grano. Si aplicamos solo NPK y no hay azufre, las plantas no van a estar capaces de poder entregar ese zinc en el grano. Necesitamos una buena nutrición de nitrógeno y azufre. En las plantas hay diferentes puntos críticos, o lo que llamamos puntos de control. Vemos que los micronutrientes se absorben por la raíz y suben a las hojas, a los tallos, y después los micronutrientes, el zinc, está depositado en la hoja, y más adelante, durante la formación de la semilla, el micronutriente, el zinc, se mueve, se transloca de la tallo a la semilla, y el zinc se deposita en la semilla. ¿Ves? En todos estos puntos críticos, estos puntos de control,
Tú necesitas buena nutrición de azufre, buena nutrición de nitrógeno. Nitrógeno, azufre, que contribuye a una mejor absorción de zinc, mejor translocación del zinc de la hoja a la semilla, una mejor movilización de la hoja al grano. Y por eso es que tenemos que asegurarnos que nuestras plantas tienen buena nutrición con nitrógeno y azufre. No aplicar solo NPK. Necesitamos también azufre. Todos estos puntos de control son influenciados para la transportación, están influenciados por el nitrógeno y azufre. Aquí hay un ejemplo en China. Estos son 32 experimentos de campo y veamos los resultados. Al aumentar la fertilización de nitrógeno, tuvimos más zinc en el grano. Hay una buena relación, la acumulación de zinc en el grano y la fertilización de nitrógeno. En otro ejemplo, aquí de nuevo en trigo se incrementa la fertilización de nitrógeno, aumenta el zinc en el grano. Similares resultados más tarde les muestro con azufre. Cuando se mejora el azufre, se mejora el transporte y la acumulación de zinc y hierro en el grano. Como yo dije, la retranslocación de la hoja, el transporte de la hoja, de la raíz a la hoja y de la hoja en la senescencia, durante la formación de la semilla, este zinc que está en la hoja o en el tallo se mueve y esa transportación es influenciada por nitrógeno. Aquí en el particionamiento, la localización del zinc de la hoja en la semilla es afectado por la fertilización de nitrógeno. Adecuado nitrógeno, va a haber más zinc en el grano. Si tenemos buena fertilización de azufre, más hierro, más zinc, es fantástico. Perfecto. ¿Qué tan importante la nutrición mineral es importante? Tenemos que dirigir nuestra fertilización para mejorar, aumentar la concentración de micronutrientes en los granos, en las partes combustibles de la planta. Hay buena correlación entre el zinc del grano y el nitrógeno en el grano. Entre más nitrógeno hay más zinc en el grano. Pero te quiero decir algo, esto es extremadamente importante. Digamos, Ismael, yo apliqué suficiente nitrógeno y puedo obtener más zinc. No, tienes que tener al mismo tiempo buena cantidad de zinc en el suelo. Cuando tus suelos están bajos de zinc, cuando está bajo zinc en el suelo, el tener alto nitrógeno no va a correlacionar. Como puedes ver acá, no hay correlación si no hay suficiente zinc, si el suelo es bajo en zinc. Esta buena correlación entre el zinc en el grano, el nitrógeno, tiene que ser solamente si al mismo tiempo el nitrógeno y el zinc están bien en el suelo. También el azufre y el hierro, azufre, es una relación significante que existe entre azufre en el grano y la concentración de hierro en el grano. Tenemos que tener buena fertilización con azufre, nitrógeno, para asegurarnos, para garantizar por una suficiente cantidad un nivel de hierro y de zinc en el grano. Otro ejemplo, por ejemplo, el trigo, 127 genotipos de trigo crecidos en el campo y revisamos la cantidad de azufre en el grano y zinc en el grano, la relación entre azufre y zinc en el grano, azufre y calcio. Hay una buena correlación entre el azufre en el grano y el zinc, entre el azufre en el grano y el hierro en el grano, pero no existe para otros elementos como el calcio o el manganeso.
No hay correlación. Hay una fuerte correlación con el azufre, el zinc, el azufre y el hierro, pero no existe entre sulfuro, azufre y manganeso. Yo quiero decirles que hay un efecto positivo de la nutrición con azufre y nitrógeno para tener una buena nutrición del grano. No podemos generalizar. Incremento mi azufre y voy a tener más calcio. Es principalmente cuando entre zinc y el hierro, entre más alto el azufre, entre más alto el nitrógeno, eso significa va a haber una mejor cantidad de hierro y de zinc acumulado en el grano. Aquí vemos que al incrementar la fertilización de azufre, trigo de nuevo, subimos la concentración de zinc de 22 a 30, el hierro de 19 a 30, fantástico, de 20 a 30, solo para mover el azufre. Es un alto incremento. Pero de nuevo aquí ves, el manganeso no le afectó. Esto es un efecto específico. Tenemos que considerar esta función, este efecto del azufre, la nutrición de azufre en nuestras plantas. Yo estoy tratando de decirles, una alta concentración de nitrógeno en el grano y el azufre es el sumidero, es el atractivo para el zinc. Alto contenido de azufre es el sumidero para el hierro. Entre más nitrógeno y azufre en el grano, mayor la cantidad de zinc y de hierro. Y esto necesito repetirlo. Necesitamos considerar la relación entre micronutrientes, zinc y hierro y nitrógeno y azufre como objetivo para mejorar la concentración de micronutrientes en el grano. Aquí vemos muy bien una contraposición. Este slide muestra la localización de la proteína en el trigo. Puedes ver el color azul. Podemos ver ahí la aleurona, la parte de la aleurona, casi la cubierta la semilla y la parte del embrión. Está rico en proteína. Y exactamente en el mismo punto de la semilla está también rico en zinc. La parte roja muestra todo el zinc donde está localizado en el embrión y en la neurona, como la proteína. El hierro igual. La localización del zinc se contraposicionan en el mismo lugar. El zinc, el hierro y la proteína. La proteína atrae el zinc. Nitrógeno, azufre, atrae el hierro y atrae el zinc. Que lo estoy tratando de decir, es que está muy claro. Es muy obvio que nitrógeno y azufre son sinergísticos. Tienen un efecto para la absorción de la raíz, acumulación en el tejido, en el tallo y depositar ese zinc en el grano. Tenemos que usar ese sinergismo entre nitrógeno y zinc. Y nuestra meta debe ser incrementar la concentración de micronutrientes en los granos, en las partes comestibles de la planta. Recuerde lo que te dije, fitomejoramiento tienen estrategias altamente promisorias para incrementar los micronutrientes, la concentración en el grano. El programa Harvest Plus es un programa internacional concentrado en fitomejoramiento. Y este programa ya desarrolló un número de genotipos biofortificados en zinc y hierro, en maíz, en trigo, en arroz. Después de un tiempo largo, un programa exitoso internacionalmente, Harvest Plus Program, fue muy exitoso y empezó a lanzar esos genotipos enriquecidos con zinc, variedades de maíz, variedades de arroz. Y hoy esos genotipos están disponibles para muchos países, como por ejemplo Pakistán, India,
y también África y también en Colombia. Yo sé que algunos de ustedes saben muy bien que el CIMMYT y Harvest Plus juntos, estas dos organizaciones juntas, desarrollaron una nueva variedad de maíz. El nombre de esta variedad es Bio MZN01. Y esta nueva variedad contiene 36% más zinc que otras variedades de maíz. Esto es fantástico, un progreso hecho por el programa Harvest Plus. 36% más de zinc. Está bien. Tal vez no es suficientemente alto para la nutrición humana, pero está bien. Es un buen incremento. Pero hoy quiero decir algo. Esto es muy importante. Tal vez tú recuerdas estas fotos, publicaciones de CIMMYT por CGR diciendo que la primera variedad de maíz fue lanzada para reducir la desnutrición en Colombia. Esta variedad está disponible para ser crecida en Colombia. Y quiero decir algo con respecto a esto. Recientemente aprendimos que hay una sinergia fantástica entre fitomejoramiento y agronomía. ¿Qué significa? Que si combinamos fitomejoramiento con la nutrición mineral, podemos crear una sinergia grandiosa para la acumulación de zinc en el grano a niveles deseables para la dieta humana. Con los programas de fitomejoramiento, si tú le agregas 5 o 10 partes por millón extras de zinc con fitomejoramiento, tú tienes extra más concentración de zinc, otras 5 o 10 partes por millón. Esto es por fitomejoramiento. Y cuando aplicas fertilizantes que tengan zinc con esos cultivares, puedes poner adicionalmente otros 10 partes por millón. Y esto nos va a dar la concentración deseable. Esto es lo que estamos hablando. Los resultados de estos nuevos experimentos que aún no se han publicado son muy nuevos los resultados. Estos muestran positivo efecto alto, impactante al combinar la genética, fitomejoramiento y los fertilizantes en la concentración de zinc en el grano. Entonces, la biofortificación de los programas de Harvest Plus, esos genotipos, respondió muy bien a las aplicaciones de fertilizantes con zinc. De nuevo, 5 o 10 partes por millón tenemos de fitomejoramiento y adicionalmente otras 10 partes por millón o más con fertilizantes con zinc. Y cuando combinamos las dos estrategias para enriquecer niveles deseables de la concentración de zinc, para impactar la nutrición humana. Mis conclusiones. ¿Qué aprendimos? ¿Cuál es mi mensaje hoy? Los fertilizantes ofrecen excelentes oportunidades para combatir el hambre oculta. Esos problemas de desnutrición. Pero esta oportunidad del fertilizante no son muy conocidas por los que hacen las leyes, no son conocidas por los que toman decisiones. Y otra conclusión, las estrategias que se han aplicado hasta el momento, aún a nivel social, a nivel de capacitación, tienen que ser complementadas con estrategias de alimentación y que sean muchos programas que se han usado para implementar, para reducir la deficiencia de micronutrientes en la población mundial. Pero todavía no hay éxito. No se ha podido medir el éxito.
No hay historia de éxito, pero mi mensaje, mi conclusión hoy es, esas estrategias que se han usado en los 40 años deben ser complementadas con estrategias de producción de cultivos a la nutrición. Y mi mensaje más avanzado es el sinergismo entre fitomejoramiento y las estrategias de fertilizante tienen que ser usadas extensivamente en el futuro. El balance de la nutrición con zinc y azufre es muy importante y este balance de nutrición de zinc y azufre tiene que ser usado mucho más en el futuro. Y esta nutrición balanceada es muy importante para implementar el zinc para una mejor alimentación mundial. Y mi final declaración es, concentrémonos en mejor alimento y no solo en más alimento. Muchas gracias. Doctor Chakmak, muchísimas gracias por su intervención, muy valiosos todos los aportes que nos deja hoy. Continuamos ahora entonces con el foro. Hoy nos acompañan grandes expertos en el tema en que estamos tratando. Nos acompaña el doctor Henry Vanegas Angarita. Él es ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal y con estudios de doctorado en mejoramiento genético vegetal y semillas tropicales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. También ha sido investigador del programa de maíz y sorgo del ICA y el proyecto del maíz para suelos ácidos en CIMIT y en CIAT y en desarrollo de maíz tropical de semillas híbridas Pioneer. Desde 1998 se vinculó con FENALCE, del cual hace 10 años es el gerente general, y también es director del Centro Nacional de Investigación de la Cadena Agroalimentaria de Cereales y Leguminosas, CENICEL. También nos acompaña el ingeniero Francisco Jiménez Uribe. Él es ingeniero agrónomo y magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional sede de Bogotá y es gerente de asistencia técnica y nuevos negocios de monómeros. Adicionalmente nos acompaña la doctora Maike Anderson, bióloga con PhD en Ciencias Agrícolas de la Universidad de Hohenheim en Alemania, con más de 15 años de experiencia en investigación agrícola internacional para el desarrollo en América Latina, en África y en Asia. También es la autora del libro Flujo de genes entre cultivos y sus parientes silvestres, el cual fue publicado en Johns Hopkins University Press. Desde el 2010 ella trabaja como especialista de desarrollo de cultivos en Harvest Plus, coordinando el desarrollo de variedades de 10 diferentes cultivos biofortificados. La doctora también promueve la incorporación de la biofortificación en programas de mejoramiento de instituciones de investigación agrícola nacional e internacional y lidera el desarrollo de tecnologías para el fortalecimiento de capacidades de socios en más de 20 países. También nos acompaña el ingeniero José Miguel Mesa. Él es ingeniero agrónomo y magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y es consultor desde hace 8 años para la compañía Mosaic en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, en temas pues relacionados con nutrición de cultivos. Bienvenidos a todos nuestros panelistas. Vamos a iniciar entonces con la ronda de preguntas y vamos a iniciar con la doctora Maike. Doctora, esta pregunta nos dice, ¿cómo afecta la deficiencia de zinc en el suelo la expresión del potencial genético de un material biofortificado? Es decir, si el suelo es deficiente en zinc, entonces, ¿cómo se refleja esto en los niveles de zinc del grano de la variedad fortificada? Buenas tardes. Primero, muchas gracias a todos por la invitación. Bienvenidos a los colegas. Muchas gracias por la excelente charla del doctor Chakmak. En parte, él ya contestó esta pregunta en su charla. Realmente, lo que hemos visto es que hay un cierto nivel de micronutrientes y de zinc en los suelos que es importante para el desarrollo óptimo de la planta y los cultivos y para que la planta pueda expresar todo su potencial para captar ese zinc y acumularlo en el grano. Pero ya con respecto a los cultivos biofortificados, que son unas variedades desarrollados a través del mejoramiento convencional, no son transgénicos, ellos tienen un potencial genético
para una mayor acumulación. O sea, si tenemos en el mismo suelo deficiente en zinc o no deficiente, si tenemos en este mismo suelo una variedad de arroz o de trigo biofortificada y una no biofortificada, siempre se va a reflejar un mayor nivel de zinc en el grano, porque esta planta biofortificada tiene una forma de extraer del suelo y también translocar a través de la planta estos micronutrientes a las partes comestibles, a los granos. Perfecto, doctora. Quiero aprovechar también para hacerle una pregunta, y es, ¿cuál es la diferencia entre fortificación y biofortificación? Muchas gracias por esa pregunta, porque me di cuenta que había una pequeña confusión en la traducción, porque el doctor Chakmak mencionó en una parte de la intervención los cultivos fortificados, y realmente no son los cultivos, sino este proceso, la fortificación se refiere a los productos procesados, los productos sí, industriales, por ejemplo, la harina de un grano de trigo o la harina de maíz. Y el proceso de fortificación es que después de esto, en el procesamiento industrial se le añaden micronutrientes. Lo vemos en los supermercados y es correcto que esos productos a veces son más caros. Por ejemplo, aquí en Colombia se consigue el trigo fortificado con hierro y zinc, la leche fortificada con vitaminas y minerales. Entonces, es algo que se añade después al producto procesado. En cambio, los cultivos biofortificados extraen estos nutrientes del suelo, entonces el grano que producen estas plantas ya de por sí viene enriquecido con estos minerales de una forma natural. No hay necesidad de añadirles nada. Listo, doctora, muchas gracias por la aclaración, creo que la necesitábamos entonces. Si alguno de los panelistas quiere complementar la información que nos acaba de dar la doctora, bienvenido. Si no, bueno, continuamos entonces. La siguiente pregunta es para el doctor Henry Vanegas. Ingeniero, FENALCE, ¿en qué cultivos biofortificados está trabajando y cómo ha sido la experiencia? Buenas tardes a todos, un saludo a todos los participantes y a quienes me acompañan en este foro. Bueno, FENALCE ha venido trabajando en que tenemos un compromiso con la seguridad alimentaria y ese compromiso tiene que ver con producir alimentos cada vez más sanos y nutritivos. En ese sentido, inicialmente trabajábamos con el INVI en el sentido de tener unas condiciones de nutrición más adecuadas para tener una buena concentración de nutrientes en el grano, que la planta sea el vehículo para traslocar gran parte de los nutrientes del suelo hacia la raíz y de la raíz a las hojas y de las hojas al grano. Y veníamos evaluando el índice de cosecha, qué tanto de lo que es el rendimiento en biomasa, qué tanto hay de nutrientes ahí y qué tanto en el grano. Porque la seguridad alimentaria tiene que ver no solamente con que haya alimentos, que es para lo cual nosotros cultivamos maíz, cultivamos frijol, arveja, haba, trigo, cebada, avena o soya, sino que también esos cultivos tienen que ser asequibles incluso a las clases más necesitadas y que sean alimentos sanos y nutritivos. Tengo un compromiso con la inocuidad en el consumidor final. Y otra condición es que sea una oferta permanente, estable. Es una de las cosas que en Colombia también tenemos que mejorar y es tema de otro seminario virtual de la infraestructura que se requiere para romper esa estacionalidad y para tener una oferta estable. Entonces, hemos venido trabajando en luego empezamos a trabajar en biofortificación, después del trabajo inicial del INVI, que todavía se continúa. Nosotros, para muchos que no saben qué es el INVI, es el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, INVI, en el cual llevamos un trabajo ya de 15 años y continuamos con él. Nosotros estamos entrando en biofortificación y lo hicimos inicialmente con el frijol, más pensando en el nutriente hierro, y hemos estado a la expectativa del maíz, porque el maíz no ha sido muy consistente
la biofortificación con zinc y tenemos que entender muy bien el mecanismo metabólico, si ese zinc se acumula o se concentra más en el follaje o se concentra más en el grano. Entonces, en la medida en que conozcamos más la situación, hemos venido insistiendo en que muchos de nuestros suelos son deficientes en zinc y por lo tanto, así la planta tenga una buena eficiencia metabólica, necesita que haya zinc en el suelo para extraerlo, que logre concentrar más en ciertas partes y que tenga un metabolismo más eficiente es lo que se logra a través del mejoramiento, de la selección de esos genotipos más eficientes. Entonces estamos mirando también cómo trabajar maíces biofortificados en la medida en que conozcamos mucho más su mecanismo y su ruta metabólica para poder ser mucho más eficientes y poder impactar mejor en el mercado. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias, entonces. Se está hablando de algo muy puntual y la siguiente pregunta va para el ingeniero Francisco acerca de los suelos. Ingeniero, ¿cómo es el estado del zinc en los suelos donde se siembra maíz en Colombia? Muy buenas tardes. Primero agradecer a FENALCE por la invitación al foro. Agradecer a Mosaic por la presentación al doctor Ismael Cagmac de un tema que es de una relevancia y que ha cogido en los últimos años mucha fuerza, como es la biofortificación de cultivos, y a los compañeros del foro. Con respecto a la pregunta, el ingeniero Henry mencionó claramente que hay una deficiencia de zinc grande en los suelos del país, y no solamente de zinc, de otros nutrientes. Se estima que a nivel general, según estudios del IGAC, el 76% de los suelos en Colombia son suelos de baja fertilidad, de media baja fertilidad. ¿Qué significa eso? Que esos suelos naturalmente no tienen la capacidad de suplir naturalmente los nutrientes que la planta necesita. Y en el caso del zinc específicamente, monómeros, digamos que en los últimos años, como menciona Henry, hemos estado muy cerquita también al IGNI y de hecho participamos con parte al inicio y gran parte de ese proyecto con Mosaic en el uso de fertilizantes que aplicaban zinc y otras fuentes. ¿Cómo recolectamos nosotros alrededor de los datos de 1.200 muestras de suelos que fueron generados por Agrosavia y una parte también por monómeros? Y en esas 1.200 muestras de suelo encontramos que el 71% de esos suelos analizados presentan niveles bajos de zinc, o sea que son menores de 3 partes por millón, que se considera bajo para zinc. Es decir, nuestros suelos donde se siembra maíz en el país, como menciona Henry muy bien, son suelos muy bajos en zinc como tal. Y no solamente en zinc, porque eso hay que verlo de una manera más integral, como mencionaba el doctor Cagman en la conferencia, donde vemos esa interacción positiva que existe entre varios nutrientes como nitrógeno y azufre, azufre y nitrógeno, y cómo entre todos ellos se complementan. Entonces, los niveles, para responderte la pregunta, son niveles bajos. Es un nivel que, entre comillas, es un poco, no quiere decir que porque es bajo no puede llegar a ser productivo. De hecho, en investigaciones que ha hecho la compañía durante muchos años, se ha demostrado, y el mismo FENALCE ha demostrado, que aplicaciones de zinc no solamente favorecen al aumento de rendimientos, al desarrollo de la planta, sino al aumento de los rendimientos y obviamente al retorno económico, que eso es un tema que hay que tener en cuenta porque hay que justificar también no solamente la aplicación del zinc para producir más alimentos, sino que eso sea también rentable para el agricultor. Entonces, ese retorno a la inversión de aplicación de zinc en Colombia ha sido muy positivo. Se paga sobrado, digamos, cualquier aplicación de zinc que se haga. Y a nivel mundial, como lo mostró de una manera muy acertada el doctor Cagmac, también ese efecto es positivo cuando se aplica zinc en los rendimientos de los cultivos. Y obviamente lo que buscamos es que no solamente producir mayor cantidad de alimentos, sino de calidad nutricional. Para responderte pues la primera pregunta. Sí, ingeniero. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta
es para el ingeniero José Miguel Mesa. Ingeniero, usted trabaja para una compañía multinacional productora de fertilizantes. ¿Cómo contribuyen a generar alimentos más nutritivos? ¿Sí? Lo que nos mencionaba el ingeniero Francisco. Además, pues obviamente de proveer los micronutrientes que necesitan aplicarse en los cultivos. Bueno, gracias María Camila y gracias también pues por la invitación a FENALCE. Un saludo pues a todos los panelistas. Y bueno, como tú lo mencionas, pues nosotros además de producir fertilizantes, ¿no? O nutrientes que son los que se necesitan colocar, nosotros también apoyamos este tema, ¿no? De producir alimentos más nutritivos de varias formas. Justamente ahorita que hablaban del IBNI, nosotros durante mucho tiempo fuimos patrocinadores del IBNI, ¿no? Lamentablemente, pues hasta hace un par de meses, digamos, el proyecto finalmente no continuó, pero hemos estado apoyando justamente todas estas investigaciones. Por ejemplo, el programa Harvest Zinc es patrocinado en buena medida por Mosaic, ¿no? También somos patrocinadores de la IFA y la IFA patrocina muchas de esas investigaciones. A través también de las mismas investigaciones de algunos reconocidos, ¿no? Investigadores, ¿no? Como justamente el doctor Chakmak, como investigadores de la Universidad de Illinois, el doctor Fred Billow, investigaciones en la Universidad de Adelaida en Australia. Entonces, cumplimos con esa responsabilidad, ¿no? De mirar cómo se hace un mejor aprovechamiento de nutrientes que se colocan a los suelos, cómo las plantas logran absorberlo de mejor manera y cómo logran, pues, acumularlo en los órganos de cosecha. Entonces, esa es una parte, ¿no? A través de cómo patrocinamos esas investigaciones. Y la otra es también en la responsabilidad de generar productos que sean mucho más eficientes. Entonces, lo que hacemos es conocer la dinámica de los nutrientes en el suelo y mirar de qué forma, a través de los fertilizantes, a través de nuevas tecnologías, hacemos que sean mucho más eficientes. Entonces, por ejemplo, sabemos que el zinc se mueve por difusión en el suelo y cuando no hay una buena difusión, pues el elemento no se mueve y no llega a la raíz. Entonces, lo que hacemos es, bueno, ¿cómo hacemos para que en el momento de elaborar los fertilizantes favorecemos un tipo de dilución, un tipo de reacción que hace que esos nutrientes se liberen de forma más asimilable, bien sea porque tienen más movilidad, bien sea porque lo colocamos en una mejor relación con otros nutrientes para que se dé una mejor absorción? Justamente el doctor Chakmak nos hablaba de la relación entre azufre, nitrógeno y zinc. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos involucrado sus nutrientes, ¿no? Dentro de nuestras formulaciones. ¿Para qué? Pues para que se dé esa sinergia, ¿no? Entre nutrientes y se dé mejor absorción del zinc, ¿no? Otro tema también importante cuando hablamos de darle un mejor aprovechamiento es el tipo de reacción, y nosotros hemos trabajado mucho en eso y nos hemos dado cuenta que cuando la reacción es ácida o ligeramente ácida, no solo el zinc, sino los microelementos que están cerca del ambiente de disolución del gránulo se hacen mucho más asimilables. Entonces, esos nutrientes ingresan más fácilmente, ¿no? A la planta. Entonces, esa es parte, digamos, ¿no? De cómo nosotros apoyamos este tipo de iniciativas, no solamente proveyendo los nutrientes que se necesitan, sino también ofreciendo productos que tengan ventajas adicionales, ¿no? Una de esas, pues, es un producto que nosotros tenemos ya posicionado, ¿no? Que es reconocido, que se llama MicroEssential, y lo que hace es eso, tener una buena relación entre azufre, entre zinc, favorece un tipo de reacción que hace que sea mucho más asimilable, ¿no? Entonces, ese es parte, digamos, ¿no? de la contribución que nosotros hacemos. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Excelente. La siguiente pregunta es para la doctora Mike. ¿Cuál cree usted es la razón por la cual los efectos de una fertilización en zinc no son tan claros en el caso del maíz? En algunos estudios sí se observaron efectos positivos, en otros no. ¿Y de qué factores depende si se puede esperar un efecto positivo en el grano o no? Muy buena pregunta, y de hecho lo mencionó también el doctor Chakmak en su charla. Es un campo que todavía falta investigación. El doctor Vanegas también lo mencionó. Sí hemos logrado desarrollar materiales biofortificados de maíz, tanto variedades de polinización abierta como también híbridos, que acumulan unos niveles de zinc mucho mayores que los no biofortificados, que aportan una porción muy importante de los requerimientos diarios en zinc.
Pero ¿cómo se complementa esa parte con la fertilización para aún potenciar este efecto, para lograr más acumulación de zinc en el grano? En el caso de maíz, todavía no está muy claro. Creemos que está relacionado con el nivel mayor de proteína en el grano, que hay un efecto de dilución nuevamente, porque pues en comparación con el trigo y el arroz, el porcentaje de proteína es mucho más alto en el maíz. Pero sí, como le digo, los resultados de los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora no son tan concluyentes. En el caso del trigo y el arroz, los efectos son muy promisorios. Se puede lograr un aumento de zinc, sobre todo en trigo, por ejemplo, de un 80% más. En el caso de arroz, también hasta un 20-30% adicional a lo que puede lograrse con el cultivo pues, mejorado, biofortificado. En el caso de maíz hemos logrado o hemos visto unos incrementos de hasta un 10% adicional a través de la fertilización con zinc. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta es para el ingeniero Henry Vanegas. Doctor, ¿qué importancia tiene que un elemento biofortificado como el zinc se acumule más en la planta que en el grano? Bueno, la biodisponibilidad de esos micronutrientes, como lo hacía el doctor Chapman, es mirar los puntos de control, los puntos críticos en los cuales la translocación se puede hacer al órgano que se tenga interés en aprovechar. Por ejemplo, si nosotros vemos que el zinc se acumula más en la planta y se queda en el follaje y no lo trasloca a grano, pues eso es importante porque podríamos utilizar ese genotipo de maíz más para ensilaje, para alimentación animal, donde se aproveche toda la planta. Cuando el interés es la alimentación y la nutrición humana, como es el interés de Harvest Plus, pues tenemos que mirar que se tenga un buen contenido en el grano, y más nosotros que somos unos buenos consumidores de grano. Nos interesa mucho también mirar, por ejemplo, esa opción del trigo, el hecho de que el trigo logre unos incrementos de un 80% más con esos materiales biofortificados, podría ser de buen interés porque nosotros tenemos trigo para consumo en sopas y para cuchucos y usos de consumo humano directo que muchas veces no pasan a través de la fortificación industrial. Entonces es bueno que nosotros, aunque Harvest Plan no tiene muchos desarrollos ni mucho interés de trigo en Latinoamérica, hay algunos nichos de mercado que se puedan llegar a considerar. Entonces, de acuerdo a dónde se acumule, pues eso también nos indica el uso que le debemos dar al material para un mejor aprovechamiento de esa concentración de micronutrientes y para que sea mucho más nutritivo. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta es para el ingeniero Francisco. Veníamos hablando de zinc, ingeniero, pero ¿qué otros nutrientes se recomiendan para la aplicación en maíz? Muy bien, yo creo que eso amarra un poquito el concepto que tenía el doctor Cagma, que mostró igualmente y que lo conocemos todos, el concepto de fertilización suficiente y balanceada. De esos 17 nutrientes esenciales que requiere la planta, pues obviamente el maíz también los necesita. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que con base en un buen diagnóstico de suelos, con un análisis de suelos, y lo que conocemos nosotros con los requerimientos, dependiendo de las variedades que se cultivan en el país, pues se define un plan de fertilización de acuerdo al famoso concepto de las 4R, el qué aplico, dónde lo aplico, cómo lo aplico y con qué producto. Eso, digamos, es la base principal y con el concepto del manejo integrado del suelo. Porque nada nos ganamos nosotros con hablar un poquito aquí de biofortificación y de fertilizantes muy buenos que produce la industria o que tiene monómeros, si digamos yo no tengo un manejo integral de un manejo físico de suelos y el problema mío es la erosión. Ya perdí la primera capa, por poner un ejemplo. Entonces, el primer mensaje es un manejo integrado de la nutrición.
del diagnóstico adecuado, de la aplicación de esos nutrientes que se requiere. Y el mensaje, como siempre manejamos nosotros desde el punto de vista técnico en el uso de fertilizantes, es que nosotros no recomendamos los fertilizantes ni los más económicos ni los más costosos, sino los que realmente necesita el cultivo. Entonces, en ese orden de ideas, el zinc y otros nutrientes como el azufre, el nitrógeno, el magnesio, que de pronto no se ha mencionado, pero el magnesio tiene un sinergismo muy grande con el fósforo, el boro y el potasio. Entonces la industria, en el caso de monómeros, ha diseñado productos ya conociendo nosotros, digamos, este tipo, sobre todo en productividad, porque este tema de biofortificación y de calidad nutricional es nuevo en el país. Como decíamos, el doctor Cagmac, no ha habido una fuerza, unos trabajos excelentes que ha hecho el CIA, nos ha mostrado la doctora Mel, que no solamente en arroz, sino en maíz, en frijol, que ha sido biofortificado, pero han sido, digamos, éxitos muy focalizados, digamos que son victorias tempranas. Yo creo que esto estamos nosotros apenas empezando, pero que la industria, en el caso de monómeros, ya tiene por lo menos un portafolio de productos de fertilizantes donde involucra todo eso, porque como les dije al principio, nuestros suelos no son fértiles y hay que ayudarles naturalmente. Y hay que enseñarle también a la gente que los fertilizantes son minerales, son inorgánicos, son naturales. Hay que sacarlos un poco de la parte de los agroquímicos. Los fertilizantes son la comida del suelo. Y hay que hacer claridad en lo siguiente también. La planta, como lo sabemos, la planta no produce zinc. Los seres humanos tampoco producen zinc. Y la base y el origen de la nutrición de todo esto está en el suelo. En el suelo, por lo menos en esa parte de los minerales, ya carbono, hidrógeno y oxígeno que se toma el CO2 y del agua y el aire, pero esa nutrición esencial en minerales es en el suelo. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el origen de la nutrición como tal. Entonces hay que tenerlo en cuenta y lamentablemente en el país, yo creo que con estos temas de biofortificación se va cerrando como el círculo virtuoso de realmente lo que significa una nutrición adecuada para los seres vivos, incluyendo nosotros, las plantas, los animales, y que puedan tener, digamos, esa calidad nutricional. Se le ha puesto mucho cuidado a la parte de proteínas, de los carbohidratos, de las grasas, que hay que tenerlas en cuenta, obviamente, pero en los últimos años en esa concentración de minerales. Mostraba el doctor Cagmac cómo en niños menores de 5 años, la deficiencia, 1 de cada 3 niños en el mundo puede tener deficiencia de zinc, con todos los problemas en salud que tiene. Y en Colombia recientemente salieron un estudio y se hablan ya casi de un 45-50%. ¿De dónde se sale ese zinc? Ese zinc sale de los alimentos y las plantas lo toman del suelo. Entonces aquí lo que hay que hacer es un mensaje, como dijo el mentor Cagmac, de que se apropien los técnicos, el sector, los gremios, el mismo gobierno, para que estas cosas se integren y decirle a los agricultores y a la sociedad, apliquemos zinc en los suelos que realmente se necesitan de una manera técnica, de una manera balanceada. De pronto el doctor Cagmac lo mencionó de una manera muy rápida para terminar la respuesta. Es como en el caso de Turquía, a principios de los años 90, hubo una legislación donde los fertilizantes deberían llevar zinc, como un grado como el triple 15 debería llevar zinc, y todo el trigo, que es más del 60% de la alimentación en Turquía, como no solamente fueron creciendo los rendimientos en el cultivo, no solamente fueron creciendo también en las rentabilidades del agricultor, sino que como los problemas a causa de deficiencias de zinc fueron corregidos poco a poco. Entonces yo creo que es esa visión integral la que nosotros necesitamos. Por eso es bienvenida a este foro para tratar de poder exponer estos temas de una realidad que realmente pasa en el país y que no es solamente rendimientos y calidad, sino calidad nutricional. Pero esto tiene que ir acompañado a que el agricultor también tiene 2 maneras de que ese complemento con esos otros nutrientes que necesitan, en este caso de zinc, es que ese rendimiento adicional tenga un retorno a la inversión. O sea que si yo aplico en zinc, ese retorno a la inversión se vea, y eso ya lo hemos demostrado en muchos estudios que ha habido en Colombia. Y lo otro es que mire que exista la capacidad de que se le pueda pagar al agricultor unos niveles
de calidad nutricional del zinc o otros nutrientes, como el caso de la leche, que se le paga por proteína y por otro tipo de cosas. Eso es como el mensaje que hemos querido dar, digamos, en este simposio, respondiendo la pregunta del asistente. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su información. Si de pronto alguno de nuestros panelistas quiere intervenir o complementar la información del ingeniero Francisco, puede hacerlo en este momento. Bueno, yo quiero complementar de que la integración también, como lo decía el doctor Chacma, es entre mejoramiento genético y nutrición, entre mejoramiento genético y agronomía. ¿Por qué? Porque uno por mejoramiento genético puede seleccionar aquellos genotipos que tienen mayor habilidad para extraer el nutriente. Pueden desarrollar más masa de raíz, pueden tener algunas correlaciones con algunas variables agronómicas. Y podemos también identificar aquellos genotipos que tengan una mayor habilidad para traslocar en su eficiencia metabólica, y aquellos que puedan tener una mayor habilidad para concentrar rápidamente o en ciertas capas en la formación del grano para la biodisponibilidad del nutriente. Entonces, esa parte se puede complementar con agronomía en la corrección de deficiencias del zinc. Uno encuentra en manuales de agronomía americanos que dice que si el suelo es bajo en zinc, no indicado para maíz. Y se ve muy bien también, por ejemplo, en la altillanura, como cuando falta el zinc, pues el maíz no crece bien, no tiene un buen porte, no hay una buena expansión foliar. Y por lo tanto también tiene mucho problema en el sincronismo de floración entre la floración masculina y femenina, para que haya una buena fecundación y una buena formación de grano. Pero también podemos mirar los productos más solubles o más completos, un equilibrio para la disponibilidad de nutrientes a la planta, y podemos ver también lo que dice Francisco de ver el costo y el retorno a la inversión, que se pague esa inversión que se hace en unos nutrientes, en una nutrición y en una fertilización adecuada. Ese es uno de los asuntos por los cuales FENALCE ha estado trabajando en este campo. Como les digo, tenemos interés en los cereales que nos interesan, que son de dominio nuestro, y tenemos que seguirle trabajando mucho más para conocer, para investigar y para poderle tener alternativas al productor. Otra de las situaciones que nosotros vemos es que el mercado tiene que pagar mejor por ese producto. Mientras nosotros en Colombia no paguemos por calidad, es muy difícil estimular la siembra de algunos productos con características especiales que el mercado no lo reconozca. Eso nos ha pasado, por ejemplo, con los maíces de alta calidad proteínica, los UPM, que tienen más lisina y más triptófano, pero que el mercado es muy renuente a reconocer esa condición, esa ventaja, esa característica distintiva que debería tener un plus también en el precio. Y esos son los trabajos que tenemos que lograr poco a poco, de incorporar nuestros productos a nuestros procesos, de incorporar esos productos desarrollados, biofortificados a las preparaciones y a las diferentes formulaciones, para que podamos vender productos mucho más ricos, mucho más nutritivos. Por eso, dentro de la estrategia Maíz para Colombia, Visión 2030, que se desarrolló entre el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMI y el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, el motor número 2 es la nutrición. El motor número 1 es semillas y el motor número 2 es nutrición, con mucho énfasis en biofortificación. Doctor Henry, yo tengo una pregunta, y es, bueno, si tal vez a nosotros como consumidores no nos falta un poco de educación, ¿no?
para identificar el valor que contienen esas semillas que son mejor nutridas, que son biofortificadas. Entonces, no sé si de pronto nosotros estamos todavía percibiendo todas las semillas de arroz, todas las semillas de maíz como iguales. No sé si quizás esa sea una barrera a romper, ¿no? Y es cómo hacemos que el consumidor perciba un producto como de mayor valor, de mayor calidad, ¿no? Tenemos que empezar a hacer el trabajo de la introducción al mercado, como todo producto, de que tengamos el apoyo de las compras públicas, del Instituto de Bienestar Familiar, de las gobernaciones, de muchas fundaciones que tienen que ver con la niñez y con la nutrición, y por lo tanto tenemos que ir educando al consumidor y que el mercado reconozca las bondades para que esas características y beneficios sean valoradas en el precio, en el valor precio de lo que es en sí cuando se vende el maíz, cuando se vende el trigo, cuando se vende el frijol, que es los productos que más tenemos consumo per cápita en Colombia. Consumo per cápita del maíz en Colombia son 140 kilos persona año. El consumo per cápita del arroz son 60 kilos persona año. 3 millones de toneladas en 50 millones de colombianos. El trigo son 30 kilos persona año. El frijol estamos en 3.3 kilos persona año. También tenemos que diversificar el consumo, mejorar la dieta. Yo leía como si bien hay 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo, pues hay 3.000 millones que tienen hambre oculta, que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Y por lo tanto, si no tenemos una dieta saludable, pues tiene que haber interés de los gobiernos y poder lograr un buen estímulo a su consumo en el comercio y en el mercado y en sus agencias para que podamos mejorar esa dieta saludable de la población en general. De pronto yo quisiera complementar ahí precisamente para hacer énfasis en la importancia para la salud pública de esa nutrición a través de la comida diaria, porque pues no quisiéramos, precisamente, o sea, porque es para la gente que más lo necesita una buena nutrición, una buena salud, justo también en esos momentos de la pandemia, y como también expuso el doctor Chakmak en la presentación, eso no es nada nuevo. Sabemos que el zinc es muy importante para el sistema inmune, entonces el interés debería ser natural en comer, en consumir productos, cultivos que nos dan un porcentaje significativo de esos micronutrientes, precisamente para que no tengamos, el cuerpo no sea deficiente en zinc y para que seamos más fuertes al momento de defendernos contra unos virus o unas infecciones. Eso beneficia pues a todo el mundo, pero sobre todo a las personas que están en situación vulnerable, que muchas veces son pues las poblaciones en las áreas rurales, las comunidades indígenas. Entonces no quisiéramos tampoco que estos cultivos tengan un precio adicional, porque precisamente estaríamos contrarrestando esa posibilidad de que los que más necesitarían esos cultivos podrían acceder a ellos. Pero sí estoy muy de acuerdo con el doctor Vanegas que a través de los intereses de los gobiernos, de las instituciones públicas, se debe impulsar la producción de estos cultivos, que haya realmente una mayor conciencia de los consumidores, no solamente los que realmente necesitan los cultivos, sino también pues cualquier consumidor en situaciones urbanas de la misma forma, y que haya incentivos a través de las instituciones públicas para la producción y la distribución de estos cultivos. Listo. Muchas gracias a todos por los aportes. Voy a cambiar un poquito de tema y la siguiente pregunta es para el ingeniero José Miguel. Ingeniero, el doctor Chakmak mencionaba que hay estrategias agronómicas para mejorar la absorción de nutrientes por los cultivos. ¿Esas estrategias agronómicas hacen parte del desarrollo de los fertilizantes que contienen los micronutrientes como el zinc? Sí.
Nosotros, por ejemplo, cuando formulamos fertilizantes, colocamos justamente azufre ahí, ¿no? Porque sabemos que es importante para favorecer, ¿no?, la absorción, la acumulación de zinc. Eso lo tenemos presente. Sabemos también que así como hay ciertos elementos que nos interesa que la planta acumule, que la planta absorba, también hay algunos otros que no son convenientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se utilizan fuentes que no son idóneas, se pueden estar estimulando la acumulación de elementos que no cumplen su función de estimular, ¿no?, el buen crecimiento, el desarrollo, no solo de las plantas, sino también de las personas que se nutren. Específicamente hablamos de los metales pesados, entonces ese es un factor importante porque hay ciertos iones que nos interesa acumular, pero hay algunos otros que se vuelven riesgosos. Nosotros pensamos en eso cuando desarrollamos también los productos para que tengan la menor concentración de esos elementos, como cuáles, por ejemplo, como el cadmio, por ejemplo, como el plomo, arsénico, cromo. Entonces, eso es importante. Y mencionar, por ejemplo, que con el cadmio y el zinc, entre esos dos elementos, son muy similares y fácilmente el uno puede suplantar al otro. Y específicamente, ¿qué es lo que pasa? Que el cadmio entra por los canales, ¿no?, por los transportadores que utilizan el zinc, y si no hay suficiente zinc, esos elementos son los que se acumulan. Entonces es muy importante tener presente eso cuando hacemos un uso correcto de las fuentes que están colocando nutrientes, ¿no? Utilizar fuentes que provengan de materiales que han reaccionado de forma completa. Es decir, por ejemplo, hay muchas rocas fosfóricas que simplemente se aplican donde no ha habido una reacción, simplemente se saca el material y así se lleva a campo, y ahí todavía no se han extraído parte de esos elementos que pueden ser potencialmente contaminantes, ¿no? Entonces es importante seleccionar la fuente correcta y pues tener presente, ¿no?, cómo lo estamos colocando, con qué fuentes, cómo están acompañando con otros iones, la cantidad correcta para que la planta pues lo tenga disponible, ¿no? Listo. Ingeniero, y aprovecho para hacerle otra pregunta que tenemos aquí, nos hace el señor Jairo Mosquera, y dice, ¿cómo balancear la fijación fósforo-zinc en suelos ácidos donde la fijación del fósforo es alta? Bueno, es interesante esa pregunta porque entre esos dos elementos, entre los elementos en general hay sinergismos y antagonismos, ¿no? Y entre el fósforo y zinc ocurre cuando están en una relación desbalanceada, es decir, cuando uno está en una cantidad muy alta y el otro está en una cantidad muy baja, el que está en la cantidad más baja deja de ser absorbido. Entonces, lo ideal es manejarlo en una relación adecuada. Ahora, pues en suelos ácidos es importante mantener esa relación adecuada entre fósforo y zinc, que generalmente es de 40-1, ¿sí? Pero también es importante corregir los limitantes de ese fósforo en suelos ácidos. Generalmente ahí está el hierro, el aluminio, que ya están en cantidades muy altas, y sobre todo el aluminio se vuelve tóxico para las plantas. Entonces, lo ideal es colocarlos ambos, ¿no?, en una adecuada relación, y ahí se elimina el antagonismo. Los dos entran mucho mejor a la planta si están ahí colocados de forma conjunta, ¿no?, dentro del mismo fertilizante. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos realiza Harold Hernández para la doctora Maike. Y nos dice, en cultivos bajo las condiciones de fertilización adecuadas, ¿es muy alta la diferencia en el contenido de zinc en cultivos biofortificados frente a los que no tienen esta cualidad? Sí, definitivamente, porque fueron desarrollados con este fin, precisamente para que tengan un contenido de zinc o hierro que es significativamente mayor y que puede lograr un impacto positivo en la salud de las personas que consumen estos cultivos. Voy a dar un ejemplo concreto. En el caso del maíz con zinc, en Colombia se han liberado una variedad de polinización abierta y un híbrido, y los niveles de zinc en el grano de este maíz son tal que al consumir una arepa normal, la común y corriente que comemos aquí en el valle de 80 gramos, puede proporcionar el 20% del zinc que requiere el cuerpo pues, diariamente, y esto es 5 veces más que en una arepa hecha con harina de maíz no biofortificado. Similar en el caso del arroz y el frijol. En Colombia también hay frijol voluble, frijol arbustivo,
que tiene mayores niveles de hierro y zinc. Estamos a punto de liberar la primera variedad de arroz con zinc en Colombia para la región de la costa, donde también el consumo de arroz es el mayor en todo el país. Y igualmente en estos cultivos el consumo de las cantidades diarias de los colombianos de estos cultivos puede proveer el 20% del valor recomendado diario. Listo, doctora. Muchas gracias por el aporte. Ya se nos va acabando el tiempo, pero antes quisiera realizarle una pregunta al ingeniero Francisco. Ingeniero, estábamos hablando pues nuevamente de la importancia que tiene el zinc, pero ¿qué tan común es la deficiencia de zinc en el maíz en el país? La deficiencia no es muy alta, o sea, lo mencionó Henry es muy alta. Inicialmente, cuando te mostramos que hemos analizado más de 1.200 muestras de suelos, el 75%, todo eso eran maíz, eran menores de 3 partes por millón. La incidencia es alta. No sé si de pronto recordarles que el zinc fue un elemento que fue, digamos, su esenciabilidad fue descubierta en 1926 y fue precisamente en el cultivo del maíz donde se hizo, digamos, ese trabajo y donde se descubrió la sensibilidad. Los cultivos de arroz, de maíz, de trigo son especies altamente susceptibles a la deficiencia de zinc. Entonces, en términos generales, lo que hemos encontrado nosotros en los últimos años es precisamente que el micronutriente que más afecta, y no solamente en Colombia, en el mundo, en los rendimientos de cultivos como maíz y trigo y el mismo arroz, es el zinc. Perfecto. Ahí hay una cosa también que quería de pronto mirar, es que la parte de la biofortificación genética, digamos, que se hace, esta biofortificación agronómica es el complemento perfecto, digamos, para que ese zinc desde el suelo llegue al grano y a las personas. El doctor Kalman mencionaba en alguno de sus estudios y de sus conferencias que una símil muy interesante que complementa, digamos, esto. No es solamente desarrollar, no nos ganamos mucho con desarrollar las bodegas grandes, de una bodega grande, ni la capacidad de transporte y almacenamiento, si no tenemos la suficiente mercancía para transportarla y llenarla. Como haciendo una analogía de que el complemento ideal es tener, digamos, esa mercancía, en este caso sería el zinc que está depositado en el suelo. Y en ese orden de ideas, en estos días nos hemos dado cuenta también de que se han lanzado materiales biofortificados excelentes, con un trabajo muy grande por parte de muchos gremios, el FENALCE, el CIA, el CEGIAR, la Federación de Cafeteros, de materiales para siembras de maíz fortificado. Muy bueno, pero ahí estamos viendo que lo que hace falta un poquito es aplicar en aquellos suelos donde se necesite, sobre todo que tienen niveles medios a bajos, aplicar el zinc, no solamente aplicar nitrógeno, fósforo y potasio, sino el zinc, porque como vimos, el nitrógeno tiene un efecto muy positivo y el azufre en la absorción del zinc, porque seguramente, como lo han explicado el doctor Kalman y como se conoce, el nitrógeno y zinc son importantísimos para la formación de proteínas. Entonces, en esa formación de proteínas, el zinc empieza ya digamos que es un buen sumidero en el grano para ese tipo de cosas, pero si los niveles están muy bajitos, obviamente también esos son trabajos que se han realizado y que el doctor Kalman lo ha mencionado, también eso baja. Entonces, el concepto de la fertilización suficiente y balanceada, es decir, no apliquemos solamente urea, DAP y KCl, no, apliquemos magnesio, zinc y boro en productos que ya se conocen, los complejos granulados, productos que ya nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, boro, magnesio, productos que tienen aquí monómeros como el Microsensor que produce Mosaic. Y el mensaje es que es el manejo integrado de la nutrición del cultivo para que esa planta exponga su máximo material, y recordar que hay la ley del máximo que menciona que el efecto máximo de un nutriente en particular puede esperarse solo si el suministro de los demás nutrientes es el adecuado. Entonces es el mensaje, porque la sensibilidad del maíz con el zinc es muy clara para responderte la pregunta nuevamente.
Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Quiero comentarles que el gerente pues tuvo que ausentarse, tiene un compromiso con la Universidad de los Andes. Sin embargo, pues ya les agradece a todos y se disculpa. Y bueno, definitivamente ya se nos ha agotado el tiempo. El tema es muy interesante, tenemos muchas preguntas y esperamos pues en una próxima oportunidad ampliar mucho más toda la información. Agradecemos a nuestros panelistas, a todas las personas que estuvieron presentes y los invitamos mañana a nuestro webinar de biogenéricos y off-patent, tecnologías para la obtención de híbridos de maíz y variedades de soya para países en vía de desarrollo con el profesor Alejandro Chaparro. Con esto entonces pues llegamos al final de nuestra reunión virtual. Nuevamente les agradecemos la participación, esperamos seguir en contacto con ustedes y confiamos pues que toda la información haya sido de completa utilidad. Nos veremos pronto y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.